Primero que nada, ¿qué es una reacción redox? Bien, una reacción redox, o también dicho una reacción de óxido-reducción, es una reacción química en la que hay transferencia de electrones entre dos especies químicas. Dentro de una especie química, en sí, nosotros en lo que es química aplicada vamos a trabajar con lo que es ecuaciones, bien, ecuaciones químicas, o también dicho, especie química. Dentro de eso tenemos las siguientes especies, o sea, podemos encontrar distintas consideraciones dentro de una redox. Primero que nada la oxidación, que la oxidación es aquel elemento, o también dicho como dice la definición, es la pérdida de electrones de un átomo o ion. Ion hace referencia a lo que es carga, bien, que puede ser carga positiva o carga negativa, que tienen sus nombres, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Como es la pérdida de electrones, es aquel que aumenta su número de oxidación. Bien. Reducción es la ganancia de electrones por un átomo, átomo acuérdense que es un compuesto, o ion, lo que disminuye su número de oxidación. Tenemos también lo que es dentro de eso mismo el agente oxidante y el agente reductor. El agente oxidante es la especie que acepta electrones y causa la reducción de otra sustancia, es decir, se reduce, o sea que acá hay una correlación, o sea que el que se reduce o genera una reducción actúa como agente oxidante en la reacción, y el agente reductor es aquel que dona electrones y causa la oxidación, o sea, se oxida. O sea que el que se oxida es el agente reductor en la oxidación. ¿Qué más podemos ver? Bien, ¿cómo identificamos lo que es una reacción redox? Una reacción redox lo vamos a identificar. Primero que nada, bueno, el que se oxida es el agente reductor, el que se reduce actúa como agente oxidante. Una sustancia que pierde electrones es la oxidación y una sustancia que gana es la reducción. Siempre va a ocurrir ambas, bien, acá hay un dibujito más o menos esquemático, que cuando perdemos electrones, el compuesto A queda como vacío, en este caso, y el B con ganancia de electrones, que son esos en rojo, bien. Ahora, para identificar una reacción redox hay que tener en cuenta lo que es el estado de oxidación, que el estado de oxidación son los electrones de valencia en la sustancia. ¿Dónde vamos a encontrar esos electrones de valencia, o también dicho estado de oxidación? En la tabla periódica. Acá en el caso del hidrógeno lo marca acá arriba, pero la ubicación va a depender del tipo de las tablas periódicas. ¿Bien? Tenemos que tener algunos conceptos en cuenta a la hora de identificar una redox, que cuál es. Primero que nada, aquellos elementos que se encuentran libres, como en este caso, o sea, sin combinar, bien, su estado de oxidación siempre va a ser cero, siempre cero, bien. Luego, aquellos iones monoatómicos, bien, ¿qué quiere decir monoatómicos? Que están compuestos por un solo átomo. Un ejemplo son estos, bien. Es igual a la carga del ion. ¿Qué quiere decir? Que si mi compuesto solo tiene carga, su estado de oxidación va a ser esa carga. Acá en este caso, como está solo o está libre y no tiene carga, es cero, como la definición de arriba. Acá tiene carga, entonces tiene carga positiva, entonces su estado de oxidación va a ser más 2. Y acá también tiene carga y es más 3. Aquellos que tienen carga positiva se le denomina catión y aquellos que tienen carga negativa se le denominan anión. Bien. El oxígeno, siempre, pero siempre el oxígeno, cuando está combinado, siempre va a ser menos 2. Salvo con peróxidos, que es menos 1. Un ejemplo del peróxido es el agua. Bien. A veces no siempre nos damos cuenta que esto es un peróxido. Entonces, lo ideal es empezar a usar sumatoria de números de estado de oxidación es igual a 0. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sumo todos los estados de oxidación de esta molécula, esto sirve siempre y cuando, para moléculas que son neutras, voy a poder encontrar un estado de oxidación del elemento que no sepa. Bien. Acá lo dice, para un compuesto o una molécula neutra. En cambio, si tiene carga, el estado de oxidación
es igual a la carga del ion. Bien. En el caso que tengan metales, siempre, los metales, siempre su estado de oxidación va a ser todo positivo. Bien. Aquellos elementos del grupo 1 es más 1 y aquellos elementos del grupo 2 es más 2. Acá se nombran algunos, pero otra forma más fácil de decirlo es que aquellos metales que tengan única carga, o sea, solamente su estado de oxidación sea una valencia como 1, 2 o 3, bien, el estado de oxidación va a ser esa valencia pero con signo positivo. Bien. Un ejemplo, podemos decir el magnesio, bien, que acá lo ponen de ejemplo. El magnesio tiene carga, pero tiene una única carga. Bien, tiene también un único estado de valencia que es 2. Como es metal y es único, entonces su estado de oxidación va a ser más 2. El litio también tiene única valencia que es 1, como es metal, entonces su estado de oxidación va a ser más 1. Bien. En el caso que estén combinados, se puede aplicar otra forma. O sea, un ejemplo es cuando están combinados con hidruros metálicos. ¿Qué quiere decir con hidruros metálicos? Aparece lo que es el hidrógeno. El hidrógeno, bien, sin combinarse con metales es más 1. Combinado con metales es menos 1. Bien, un ejemplo, el hidruro de litio. Ustedes supónganse que se acuerdan siempre el hidrógeno, bien, es menos 1, en este caso, y no se acuerdan el estado de oxidación del litio, entonces como es una molécula neutra, sin carga, aplican sumatoria de los estados de oxidación igual a 0. Bien. Lo mismo pasa acá arriba, acá el hidrógeno está combinado con un no metal, entonces este es más 1. Como esto es un peróxido, sí o sí el oxígeno tiene que tener menos 1 acá. Pero, si no se lo acuerdan, también molécula neutra, sumatoria de los estados de oxidación igual a 0. ¿Bien? Ahora, más adelante, vamos a ver cómo aplicamos esta fórmula. Bien. Entonces, para identificar una redox tenemos que tener en cuenta
los conceptos anteriormente, y la diferencia que acá en la redox vamos a ver quién se oxida, quién se reduce, quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Lo primero que tenemos que hacer es poner los estados de oxidación de todos los elementos, ¿bien?, en la redox. Obviamente esto va a depender del tipo de caso. Vamos a tener el caso para óxidos o hidróxidos, el caso para sales y el caso que siempre utilizamos en el parcial, que de esto deriva el método de balanceo ion-electrón. ¿Bien? Entonces, lo primero que hacemos es poner el estado de oxidación. Acá, como el hierro y el oxígeno se encuentran en estado puro, o también dicho estado sin combinar, su estado de oxidación es 0. Acá, como está combinado, el estado de oxidación que siempre sabemos es del oxígeno. El del hierro no lo sabemos, pero lo podemos sacar a través de la sumatoria de los estados de oxidación es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? 3 por 2 menos 6, más el estado de oxidación del hierro por 2, igual a 0. ¿Qué va a pasar ahora? Despejo y el hierro me queda más 3, que es como en el ejemplo que tengo acá. Ahora, una vez que ya pusimos todos los estados de oxidación, lo que hacemos es ver quién se oxida y qué tipo de agente es. Nos fijamos, el hierro pasó de 0 a más 3, o sea, aumentó su estado de oxidación, se oxida y también es el agente reductor. Y el oxígeno pasó de 0 a menos 2, se reduce y también es el agente oxidante. En el caso de las sales, siempre vamos a empezar por lo que es el ácido. Entonces empezamos menos 2 más 1. Y esto por sumatoria de estado de oxidación nos queda más 5. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? El nitrógeno se va a llevar, o sea, el no metal de la sal, se va a llevar su estado de oxidación a la sal. O sea, el estado de oxidación del no metal en el ácido y en la sal es exactamente lo mismo. Acá es más 5. Y el oxígeno menos 2. ¿Bien? ¿Qué pasa en este caso cuando tenemos así? Cuando tenemos como número de átomos apartes. Lo que va a suceder es solamente que este 3 va a multiplicar tanto al estado de oxidación del nitrógeno como al estado de oxidación del oxígeno. Entonces, tenemos todos los estados de oxidación, nos falta el del aluminio. ¿Cómo lo sacamos? Como sumatoria de los estados de oxidación igual a 0. El aluminio más 5 por 3, 15, menos, tengo 6, 3 por 3, 9 átomos por menos 2, eso nos da menos 18, igual a 0. Despejo, 15 menos 18, nos queda 3 positivo. Entonces, este es el estado de oxidación del aluminio, más 3. Bueno, y acá hago exactamente lo mismo, menos 2 más 1, 3 por 2, menos 6, más 3, me queda en menos 3, entonces acá queda en más 3. Acá en este caso, lo único que se redució y se oxidó, en este caso, nada, ¿bien? ¿Por qué? Porque fíjense que todos tienen el mismo estado de oxidación desde el inicio. No siempre suele suceder, pero en algunos casos sí. Bien. ¿Qué pasa en este caso del parcial? Bien, en este caso del parcial lo mismo. Empezamos por el ácido, menos 1 más 1. El cloro se lleva el estado de oxidación en la sal, donde tenemos una sal acá. Queda en menos 1 más 1 y así sucesivamente poniendo y colocando todos los estados de oxidación. Vamos al balanceo ion-electrón. Este método es el que siempre utilizamos, es el ideal para el parcial. Bien, se utilizan para balancear reacciones redox, bien, reacciones largas como la que vimos anteriormente, y tenemos estos distintos pasos a seguir.
Realizamos el balanceo de masas. Anteriormente nosotros teníamos esto. El zinc está igual, tengo un zinc acá y un zinc acá. El hidrógeno tengo 2 acá y 1 acá. Entonces, para balancearlo voy a tener que poner un 2 acá adelante. Bien. Una vez que nosotros lo balanceamos y determinamos quién se oxidó y quién se redució, vemos la cantidad de electrones perdidos o ganados. Bien. Acá el zinc había pasado de 0 a más 2, como en este caso se oxidó, pierde 2 electrones, entonces se pone del lado derecho. Y acá como se reduce, pasó de 0 a más 1, pero como balanceamos las masas, bien, nos termina quedando también 2 electrones. Si recuerdan toda la parte de soluciones, que es de 1 mol, 2 moles, es eso lo que se aplica. Bueno, como los electrones están iguales, no hace falta igualarlos. O sea, directamente simplificamos. En la reducción siempre va a ir a la izquierda y por ley de Hess que estuvimos viendo, todo lo que está cruzado se simplifica. Simplifico, simplifico y luego por último sumo todo. Esta ecuación es la posible ecuación para mi balanceo. Entonces, los números nuevos que yo obtuve en el balanceo, lo reemplazo en mi ecuación inicial, que era todo esto. Entonces, zinc está al lado izquierdo, en la ecuación real también lo tengo al lado izquierdo y tengo la misma cantidad. Hidrógeno, bien, lo tenía combinado con el ácido clorhídrico, que tenía 1, pero en este caso tengo 2, entonces pongo un 2 para balancearlo ahí. Entonces me fijo, zinc hay 1, 2 hidrógenos, 2 cloros, 2 cloros, esto ya está balanceado, podemos hacer todos los ejercicios aparte que siguen. Este es otro ejemplo que ocurre exactamente lo mismo, ponemos todos los estados de oxidación, todo como venimos haciendo. Bien, ¿qué va a pasar acá? Acá empieza a aparecer lo que es cantidades de aguas y cantidades de hidrógenos. Fíjense, se redució el manganeso. Bien, entonces lo disociamos. Como el manganeso se disocia, queda disociado con oxígenos, sí o sí. En los ejercicios que en la mayoría de los casos siempre nos aparezca agua, esto es un tip, pero siempre que nos aparezca agua, siempre va a estar el compuesto disociado con un oxígeno. Entonces lo colocamos así. Entonces, hacemos la hemireacción y bueno, y luego el cloro. Nos fijamos quién se oxida, quién se reduce, cuántos electrones transferidos o ganados tiene. Bien. Cuando nos fijamos en los electrones transferidos o ganados, nos vamos a fijar que hay una diferencia de electrones. Acá tengo 2 electrones y acá tengo 5 electrones. Entonces, por más que ya hayamos hecho el balanceo de masas, sí o sí también tenemos que hacer el balanceo de electrones. Hacemos el balanceo de electrones, que buscamos un múltiplo en común, en este caso es el 10, 2 por 5, 10, 2 por 5, 10. Y luego, como en el manganeso no aparecía el oxígeno, lo que tenemos que hacer es el balanceo de aguas. ¿Cómo vamos a hacer el balanceo de aguas? La cantidad de agua siempre se pone a la derecha. Bien, siempre se va a poner a la derecha. Y las cantidades de aguas van a ser la cantidad de oxígenos que tengo. O sea, 4 oxígenos quiere decir 4 aguas. 5 oxígenos quiere decir 5 aguas, etc. Y hacemos el balanceo de protones. ¿Cómo saco los protones o los hidrogeniones? Multiplicando este 4 con el 2 y poniéndolo del lado izquierdo. O sea, 8 protones o hidrógenos. Sumamos todo, me queda 2 manganeso, porque este 2 hace distributiva a toda la reacción, no solamente a los electrones. Acá es como si pusiéramos un paréntesis, bien, y así distributiva a toda la reacción. Entonces 5 por 2, 10, 5 cloro, 2 por 8, 16, 2 manganeso y 8 aguas. Bien, esta es una posible
balanceo. Entonces, manganeso cloro 2, donde tengo en el primer compuesto, pongo un 2. Acá el ácido clorhídrico está disociado. ¿Cómo está disociado? Por regla siempre hay que poner el mayor número de la disociación, que es 16. Coloco 16 y esta parte izquierda de reactivo ya estaría balanceado. Seguimos con el cloro. Tengo 5 cloros, bien, que sería 10 en total. Entonces, como acá tengo un solo cloro, le coloco el 5. Manganeso lo tengo en la segunda ecuación química, pongo un 2. Agua, son 8. Y bueno, y cloro 2, quedaría el potasio, que son 2 cloros. Bien. Y ahí estaría todo balanceado. ¿Por qué puse un 2 acá? Porque si hago la sumatoria, algunos no me dan, entonces tengo que empezar a jugar con los números.